Hola mis amados hermanos, en este momento vamos a tener un estudio sobre las dádivas de Jesús y vamos a profundizar un poquito más sobre lo que el Señor Jesús hizo para con cada uno de nosotros. Hay 7 dádivas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y debemos tomar en presente lo que Jesús ha hecho en nosotros y sobre todo lo que nosotros podemos tener y utilizar por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esta obra ha sido perfecta y muchas de las ocasiones hemos caído en algo que no es bíblico, centrarnos única y exclusivamente en la salvación. Hay cosas en las cuales nosotros debemos empezar a trabajar y capacitarnos para continuar con la palabra de Dios como el único instrumento para llegar a ser bendecidos por Él. Vamos a ver entonces 7 dádivas de Jesús. Abra su Biblia en Mateo el capítulo 11, versículo 28, y vamos a ver lo que dice Jesús en lo que está haciendo, lo que actúa en nosotros, en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, aquí nosotros debemos entender qué clase de descanso es el que nos ofrece el Señor Jesucristo cuando vamos a Él. Hay el descanso material, hay el descanso espiritual, el descanso familiar, el descanso de salud. Ninguna de ellas podemos ponernos en apuros para que nosotros mismos vayamos haciendo. Tenemos que dejar todo, absolutamente todo, en las manos del Señor. No queda nada pendiente ni nada para lo que nosotros podamos hacer sin la voluntad de Dios. No se olvide que se ha pedido que Él tome el control. No puede usted seguir caminando en aflicciones, en sufrimientos, en dudas o inseguridades. Si usted le dice: Señor, toma el control de mi vida, entonces Jesús hará la obra en cada uno de nosotros de acuerdo a su voluntad. Mas nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir persistiendo en la palabra, seguir alimentándonos de la Biblia para ir fortaleciendo día a día las promesas que Dios tiene. Imagínese usted tiene un problema en su hogar, usted se levanta en la mañana y lo primero que hace es pedirle a Dios que le bendiga por tal o cual situación. Y entonces Jesús tomará control y usted tendrá un día de bendición porque ha creído que Jesús tiene el control de su vida. Cuando sentimos amargura, cuando sentimos desconfianza, cuando empezamos a descontrolarnos, entonces es el momento que debemos decir: oh Dios mío, perdóname, estoy tomando el control yo de mis problemas. Si Jesús me ha dicho que vayamos a Él y dependamos única y exclusivamente en su mandamiento, toma el control. ¿Puedo seguir el peso de mis preocupaciones? Pues no, las preocupaciones tienen que quedar en la cruz, en las manos de Jesús, para que nosotros podamos caminar seguros y podamos desenvolvernos tanto espiritualmente como materialmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esto necesita no ingrediente, sino una manera de ser y pensar. Jesús dice: ved la semilla de la mostaza. La semilla de mostaza es una semilla tan pequeñita como la cabeza de un alfiler. Pero esa semilla, puesta en un terreno, crece, y muchas las veces crece mínimo a unos 52 metros de alto. Pero ¿qué fue necesario para que la semilla crezca? En primer lugar, la fe, el terreno; en segundo lugar, el agua. Y entonces esa semilla crece y se hace más grande, aún más que una persona. Si tenemos fe, nuestra fe irá creciendo día a día. Y si no tenemos ese valor para tener un proceso continuo de fe, lo que debemos hacer es tomar la palabra de Dios y empezarla a leer nuevamente
para que esa fe no mengue ni tampoco se pierda, sino que día a día vaya creciendo. Luego dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué es el yugo? El yugo es cuando siembra el campesino, tiene en el arado, tiene los dos bueyes a un lado y a otro, y en la mitad hay un palo que está puesto a la cabeza del animal y en el centro el arado. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo, nos está diciendo que nos estemos caminando junto a la cabeza de Jesús, que los dos vayamos juntos y nuestras vidas irán poniéndole el cerco. Y sabe una cosa, que generalmente en la yunta, en el ganado, cuando va a arar, hay un buey que conoce el camino y el otro que no conoce, pero tiene fuerza. Y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. Nosotros tenemos que andar junto a Jesús, uncidos con Jesús y ungidos con el Espíritu de Dios para caminar en el verdadero sendero que Dios ha trazado en cada uno de nosotros. Un buey no puede separarse del otro buey porque está uncido, lleva un yugo, los dos van juntos. Y Jesús conoce el camino y nosotros podemos tener el poder, la fuerza, a través de la fe, de la seguridad que aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que estemos llevando el yugo junto a nosotros. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, la humildad, tiene un significado muy profundo dentro de nuestros corazones. La mansedumbre es escucharlo a Dios. Y nunca decirlo, ¿por qué, Señor, me suceden estas cosas? Sino la mansedumbre es, Señor, esa es tu voluntad, y entonces voy a resistir. Tú sabrás por qué haces esto conmigo, pero necesito caminar en el yugo junto a Jesucristo. Dice luego que soy humilde de corazón. La humildad es el ingrediente importante para no rebelarnos, para no alzar nuestra voz en contra de Dios, sino decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras. Si el Señor en un momento nos ha de bendecir, pues bendito sea el Señor. Si el Señor hay un momento que nos manda una prueba, alabemos a Dios. En todo momento estemos alabando al Señor. Esta es la primera dádiva que Jesús nos da, a estar siempre junto a Él, buscar siempre su voluntad y someternos a Él en legítima y única voluntad que debemos tener. Ya nuestra voluntad ya no está en nosotros, está en las manos de Dios. Mi voluntad es pecadora, mi voluntad es perniciosa, mi voluntad es caprichosa. Mas la voluntad de Dios en Cristo Jesús es segura, perdona y es humilde. Jesús fue humilde, Él nació en humildad, vivió en humildad, pero volverá como rey. Así pues Dios quiere que aprendamos a caminar con Él en perfecta humildad. Todas estas cosas que suceden en el mundo no son porque se les ha ido de la mano al Señor, son situaciones por las cuales Dios de una u otra manera tiene que llamarnos la atención. Generalmente, nosotros como cristianos hemos pasado por tiempos difíciles y ya cuando todo lo que aquí en el mundo se ha agotado, ya no hemos podido hacer absolutamente nada. Entonces, quitando a un lado el orgullo, hemos levantado nuestros ojos al cielo y podemos entonces escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Jesús que nos dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. La primera dádiva del Señor es que Él siempre estará con nosotros. Nosotros estaremos tomados, uncidos, cabeza con Jesús, para caminar y hacer surcos en esta tierra, para abonar, para suavizar la tierra, para quitar las piedras, para que la semilla de la palabra de Dios vaya haciendo su efecto ante otras personas. La segunda dádiva que el Señor nos da
Es muy interesante, mi amado hermano, y aquí vamos a entender algo que muchas de las veces no son bien entendidas o son maliciosamente torcidas la palabra de Dios. Vamos a Marcos al capítulo 12, 27, en donde vamos a mirar cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos. Estos versículos traen mucha discusión, sobre todo dentro de la religión católica, en la cual la religión católica dice que Pedro tiene las llaves del cielo. No es así, mi amado hermano, es lo más falso que puede haber dentro de la verdad de la palabra de Dios. Marcos, el capítulo 12, versículo 27. Pero respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés que le habló diciendo en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Jacob, el Dios de Isaac? Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué damos esta lectura inicialmente? Por un gran principio, que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de santos vivos. La santidad no está cuando usted muere. La santidad tiene que estar mientras nosotros vivimos. El muerto ya está muerto, no tiene nada que hacer. El vivo, el santo, la santidad significa ser apartados para la gloria de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos apartados para el servicio a Dios. Entonces tenemos que caminar para santificar el nombre de Dios. La santidad es apartar. Un lugar puede ser santo o puede ser del mundo. Un templo, su casa, tiene que ser un lugar santo, santificado, apartado, estando en el mundo, apartado del mundo para glorificar a Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser santo, apartado de los apetitos del mundo para santificar a Dios. Esto es la santidad. La santidad significa que estando en el mundo estamos apartados para servirlo a Dios. En segundo lugar, ese apartamiento tiene que ser para bendecir a otras personas. No podemos nosotros desconocer la autoridad de Dios para hacer lo que queramos. Entonces ya no estamos apartados para el servicio de Dios. Vea usted cómo tiene relación entre la primera dádiva de Jesús, que dice que busquemos primero el reino de Dios y que estemos uncidos junto a Él para caminar, para estar haciendo su voluntad, y esta segunda parte en donde dice que nosotros somos santos vivos, porque Dios no es Dios de muertos. En el libro de Mateo, volvemos un poquito al libro de Mateo, al capítulo 16, y vamos a ver, estamos hablando de los santos vivos y no de los santos muertos. La palabra malentendida. Cuando Jesús le pregunta a Pedro y le dice: ¿y tú, quién dices que yo soy? Inmediatamente Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Lo primero, reconocer a Jesús como el Salvador, como el Cristo, como el enviado, como el Hijo de Dios. Usted, yo y muchas personas del mundo durante todo el tiempo han salido del mundo, hemos salido reconociendo en primer lugar que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí viene la confusión. Entonces el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora bien, escuche bien, cuando dice el Señor, tú eres Pedro, le está diciendo tú eres piedra, porque hay dos conceptos en el griego, en el cual el uno es piedra y el otro es roca. A Pedro le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, que significa Petros.
En cambio, Jesús, cuando inmediatamente, una vez que reconoce Pedro que Jesús le reconoce que él es piedra, y dice Jesús, hablando de sí mismo, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Pedro no, está hablando de él mismo, de sí mismo está hablando Jesús, y dice, sobre esta roca edificaré mi templo. Y en el griego, roca es Petra, que significa piedra grande. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le da Dios a quien confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador? En primer lugar, dice, tú vas a caminar junto con Dios, vas a estar uncido al Señor, escuchándole a Dios. Ahora tú vas a hacer la obra que te voy a enviar. ¿Quién tiene la llave del cielo? ¿Pedro tiene la llave del cielo? Pues seguro que no, porque ya acabamos de ver que Dios dice que Él es Dios de santos vivos. La Biblia no registra que Pedro ha resucitado. Nadie ha resucitado todavía. El único que ha resucitado es Jesucristo. Todos duermen hasta el tiempo final. Entonces, dice el Señor, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Mire usted la importancia que ahora da al creyente, al que confesó que Jesús es su Señor, le da la responsabilidad para que Él sea el portador de las llaves del reino del cielo. Usted como hijo de Dios, como seguidor del Señor Jesucristo, ahora usted tiene las llaves del reino de Dios. Entonces, ahora ya vemos que no es que Pedro tiene la llave. Todos los cristianos tenemos las llaves del reino de Dios para dar a conocer las verdades espirituales. Y cuando nosotros hablamos de llaves, podemos hablar de 3 tipos de llaves. La llave que da a las personas para abrir la salvación a los que están al lado suyo, sea su papá, su mamá, su hijo, su vecino, quien esté a su lado. Usted tiene la llave para darle a conocer la salvación a través de Jesús. La llave espiritual tiene el cristiano. En segundo lugar, hay una llave del reino dado a las iglesias. Las iglesias también tienen la llave, porque ahí estamos congregados, ahí estamos dando testimonio y día a día nos vamos alimentando del Señor. Es en donde nos reconocemos el uno al otro y somos la luz de un mundo que vive en oscuridad. Y la tercera llave la tiene Jesús. Él tiene las llaves del Hades y las llaves del cielo. Esto tenemos como parte importante reconocer. Las llaves de la ciencia, del conocimiento de la palabra, lo tiene el cristiano. Mateo 11:59. Las llaves del reino de los cielos es dada a la iglesia. Mateo 16:14. Y las llaves de la muerte y del Hades y de la vida lo tiene Jesucristo. Apocalipsis 5:9. Ahora bien, nosotros, por tanto, tenemos las llaves del reino. No nos contemos con la salvación nada más, sino tengamos misericordia de aquellos que están perdidos, que no saben cómo llegar a Dios. Tenemos que enseñarles que solo a través de la Escritura Dios nos irá formando agricultores, que sembremos la palabra de Dios, soldados, guerreros del Señor. Solo Él nos puede dar la llave, esa convicción y esa seguridad que tenemos en el Señor. La tercera dádiva que el Señor nos ha dado es tener el poder para orar sobre espíritus malos. Aquí tenemos la importancia que si lo hacemos con seguridad y con toda la sobriedad que hace el Señor, entonces el Señor Jesucristo va a tener
placer, complacencia de que nosotros seamos los hijos de Dios y que nosotros estemos buscando verdaderamente las sanidades espirituales. Las sanidades espirituales no se llenan en tumultos, las sanidades espirituales no se hace caer como lagartijas, como musarañas en el piso a la gente. La sanidad espiritual se hace con la soberanía y la prontitud que Dios tiene en su soberana y única voluntad. Dios nos sana a todos, es autoridad de Dios saber a quién sana o a quién no sana. Nosotros estamos para desatar espíritus de maldad. Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, pero cuidado, no con eso de espíritus afuera, fuera te reprenden en el nombre de Dios a Satanás. No es esa la manera de reprender a los espíritus. La manera de reprender a los espíritus es a través de la oración, de la exhortación y el acompañamiento que necesita esa persona que es víctima de un espíritu de maldad. Toda mentira, toda fornicación, robo, cualquiera de esas cosas podemos sacar a través de cambiar la manera de pensar de la persona. En donde hay robo, saque el robo y póngale honradez. Donde hay espíritus de Satanás, saque esos espíritus y meta un solo espíritu, el Espíritu de Dios, en la vida de esa persona. No es un lavado de ese cerebro, es un cambio de actitud de la persona. Bien, entonces ahora vamos a la cuarta dádiva. Como cristianos somos portadores de agua. Dios nos dice, Jesús, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús sanó a la mujer samaritana? Cuando le dijo, de esta agua que te voy a dar de beber, de tu interior correrán ríos de agua viva. Un agua que corre, no tiene parásito. Un agua emposada se llena de toda clase de parásitos, pero el Señor dice, en tu interior correrán ríos de agua viva. Esa es la cuarta dádiva que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Como cristianos debemos dar agua fresca, agua viva. Y esa agua es Jesús. Esa mujer samaritana reconoció a Jesús quién era. ¿Por qué lo reconoció? Porque sencillamente ella vivía secándose en amargura. Había un calor interior sofocante del pecado que esta mujer se las mantenía, se las tragaba solita. Pero cuando le reconoce a Jesús, ella deja el cántaro y llega a ser la primera mujer evangelística. Porque en cuanto reconoce a Jesús y Jesús le dice, tú has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido, esta mujer se maravilla tanto y se le quita todo ese peso, todos esos demonios que tenía en su vida, en su espíritu, en su alma, que sale y empieza a pregonar en el pueblo que ha conocido al Mesías. Dios quiera que usted pueda tener también esa prontitud que tuvo esta mujer para reconocer que Jesús es el Mesías. Si usted ha experimentado esa frescura de agua, de vida, que salta a vida eterna, entonces también tiene ese mismo poder, esa misma satisfacción, esa misma felicidad de recorrer y correr y caminar y buscar a las personas que tienen espíritus engañosos, espíritus de mentira. La quinta dádiva que el Señor Jesucristo nos da, vemos en Juan 6:51, un poquito más adelante, Juan 6:51, y vamos a ver lo que el Señor da, porque todas estas cosas nosotros tenemos que saber. A veces nosotros buscamos el pan diario, el pan de alimento material, pero primero tenemos que buscar el pan espiritual. ¿Por qué buscar primero el pan espiritual? Vamos a ver. Juan, el capítulo 6, versículo 51. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando el Señor está hablando de que Él es el pan de vida, nos está recordando que el pan, que el maná que comían en el desierto, era algo tan pequeñito, pero sin embargo, ese alimento los mantenía continuamente completos en cuanto a la parte material. Habían comido el maná. El maná era un alimento muy pequeñito que Dios había puesto para que estos que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, estos hombres y mujeres tenían que buscar un alimento y les dio el maná. El maná significa, ¿qué es esto? Porque ¿qué es lo que hacían? Ellos habían salido de un pueblo en donde comían ajos, cebollas y carne de chancho todo el tiempo. Y eso es lo que ellos renegaban y querían volver nuevamente a Egipto a comer lo que habían dejado. Y cuando Dios les dice, ahí está el pan, ellos dijeron, ¿qué es esto? Que significa maná. Y ellos comían y disfrutaban de ese pan. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, no vamos a decir qué es esto. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, decimos, amén Señor, tú eres nuestro pan de vida. Es el pan espiritual el que nos va a dar alimento a cada uno de nosotros. No cierre los ojos, abra la Biblia, abra su espíritu. No mire con los ojos materiales, mire con los ojos espirituales, con el oído espiritual, lo que el Señor dice en su palabra. Ponga su corazón ante la presencia de Dios y recibirá la dirección correcta. Jesús dijo, yo voy al Padre y yo pediré al Padre que les envíe un consolador, el Espíritu de verdad. Él les enseñará toda la verdad. Esto es muy interesante, mi amado hermano, cuando dice, Él les enseñará toda la verdad. A veces no entendemos la palabra de Dios, pero si nos sujetamos al Señor, entonces la verdad está en la palabra, no está en mi ansiedad, no está en mi corazón. La verdad está en Dios. Tenemos que vaciarnos de todos sus prejuicios religiosos, de costumbres, de tradiciones, para que justamente el Espíritu de Dios haga su obra en cada uno de nosotros. En Juan el capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, está hablando Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Preste atención, mi hermano, cuando el Señor está diciendo, el Padre enviará, no está diciendo a Santa Catalina, a Santa Maruja, a San Cudo, ni a ninguno de los que se invocan generalmente. Está diciendo, yo enviaré al Espíritu Santo. Si nosotros creemos en los horóscopos, si nosotros estamos convencidos de que hay santos que van a interceder por nosotros, entonces no hemos recibido a Jesús o sencillamente necesitamos seguir creciendo más en el Señor para que el Espíritu de Dios que mora en nosotros siga perfeccionando la obra para la cual Jesús vino aquí en la tierra. Es muy triste saber que hay congregaciones que engañan y mienten. Pero ¿qué sucede con las personas que engañan? Aquí hay dos cosas en las cuales nosotros vamos a detenernos un poquito para entender. En primer lugar, si usted sabe que esto que le estoy enseñando a usted no está de acuerdo y está sinceramente buscándole a Dios, entonces averigüe. Porque no es culpa
de quién usted escuchó, sino es culpa de usted que lo recibió. ¿Recuerda usted cuál fue el primer pecado? Adán y Eva. Adán se descuidó de su Eva y Satanás lo tentó a Eva. Y cuando Dios los confronta, ¿qué es lo que hicieron? Adán dijo: tú tienes la culpa, Señor, porque me diste a esta mujer que Eva. Eva se dio la vuelta y dijo: no fui yo, Señor, fue Satanás. Y empezamos a darnos la vuelta y a ver los culpables. El culpable somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos ahora los responsables de nuestra vida. Y si creemos que algo dentro de la palabra de Dios no cuadra o yo no entiendo, me averigüe, pregunte, porque para esto es la palabra de Dios y para esto es el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado. Usted ve algo que no concuerda, pues dígalo, converse con alguien. ¿Sabe usted? Yo cuando hace muchos años estaba estudiando la palabra de Dios, yo me había centrado en las 10 vírgenes y cuando vi que las 5 no le quisieron dar aceite para entrar a las bodas del Cordero, yo le pregunté al pastor: oiga, pastor, le digo, pero esto que están haciendo estas 5 vírgenes son egoístas, porque no le dan un poquito de aceite cada una para que las otras 5 vírgenes puedan estar en las bodas. Entonces ahí entendí yo, y me explicó y me dijo: es que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Yo no le puedo dar a nadie el Espíritu Santo. Cada uno tiene que recibir la unción del Espíritu Santo. Esto es un simbolismo de estas mujeres sensatas e insensatas. Las unas estaban llenas del Espíritu Santo, las otras no tenían el Espíritu Santo y nadie los podía dar, porque eso es responsabilidad de cada creyente, de cada uno que cree en el Señor. La sexta dádiva que el Señor da. Muchas personas, la ciencia, la humanidad se preocupa constantemente de tener una vida eterna y prolongada. La ciencia está buscando cómo vivir más y más, pero no hay otra cosa más precisa que para vivir eternamente es acogernos a la voluntad de Dios. Todas las cosas que nosotros tenemos, las que nosotros vemos, todas estas cosas materiales que están alrededor nuestro, todas estas tienden a desgastarse, a acabarse, a terminarse. Pero entonces queremos la eternidad, pues tendremos que buscar al eterno en la sangre de Jesús. Ahí tenemos la eternidad. El cuento de la eternidad. ¿Qué pasa con el cuento de la eternidad? Se venden cremas, se venden comidas, se hacen ejercicios y todas esas cosas. Las cremas, los laboratorios ganan mucho dinero por causa de la mentira. Los gimnasios también ganan mucho dinero por estar haciendo ejercicios. Y todos están buscando de alguna manera prolongar un poco más la vida. Pero no le prolongue un poco más la vida. Prolónguelo para siempre la vida, porque esto es lo que Jesús vino a darnos, vida eterna. ¿Por qué debemos creer a Jesús? ¿Por qué yo no creo en lo que en San Jerónimo, por poner un nombre? Porque Él no ha venido del cielo. El único que bajó del cielo es Jesucristo. Yo vengo del Padre y yo voy al Padre. A mí me encanta el Evangelio de Juan, porque es un evangelio plenamente, netamente espiritual. Yo vengo del Padre y yo voy al Padre. Y yo le agradezco al Padre, dice: oro para que ninguno se pierda. Esta es la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Jesús. Nos ha demostrado Jesucristo que Él venció la muerte. En Hechos del capítulo 1 nos relata que justamente Jesús, luego de haber resucitado, Él continuaba durante 40 días entre sus discípulos. Él estaba dando las últimas instrucciones.
Ahí había una curiosidad. Señor, ¿y cuándo vas a retornar? ¿Cuándo será el fin? Y la autoridad de Jesús, en la verdad de Jesús, le dijo, esa potestad no es mía, es solamente de mi Padre. Solo mi Padre sabe cuándo va a ser. Pero sí nos dice y nos da una advertencia y dice, mirad la higuera. La higuera es un árbol que representa al pueblo judío. La higuera seca es cuando hay ausencia de Dios. Pero dice, mirad la higuera, cuando empiezan sus hojas a crecer, entonces quiere decir que ya va a haber fruto. El Señor nos está buscando. El Señor va a buscar constantemente en su misericordia que todas aquellas personas, como usted, como yo, blasfemos, pecadores, necesita que su evangelio sea difundido, dice, desde Judea hasta el fin del mundo. Si usted le pregunta a Dios, ¿por qué Dios no vienes y no terminas? Pues es mejor que se quede callado y empiece a buscarlo a Dios. Porque Dios dice en Apocalipsis que los santos están orando después del arrebatamiento. Los santos estaremos orando al Señor diciendo, Dios mío, ya termina con esta locura, con este infierno que se ha desatado en la tierra. El Señor dice, no, mientras no se completen el número de los hermanos redimidos. Cuando usted piensa y dice, Señor, ya ven, es mejor que usted diga, Dios mío, para que tú vengas, tengo que buscar más redimidos para completar el número de los que te han de alabar eternamente, eternamente. Y la séptima dádiva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la herencia de paz. Si nosotros hemos creído en todas sus promesas y hemos recibido esa certeza que solo la sangre de Cristo nos lava de pecado, que solo su palabra de mansedumbre y humildad nos da paz, entonces podemos decir, Señor, gracias porque tú eres el centro de mi vida, la razón de vivir. La paz de Jesús es eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno. La paz de Jesús santifica a todo aquel que en Él cree. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 3 veces santo es Jesucristo. Él suplirá toda nuestra necesidad, pero acerquémonos a Dios. Si estas 7 experiencias le han servido a usted para despertar ese deseo de seguir sirviendo al Señor, que este sea el momento en el cual haga un compromiso con Dios para que Dios le ayude. El Espíritu Santo que está en su vida, entonces empezará a orar en usted y darle esa seguridad, darle sabiduría y darle fuerza para continuar pregonando el Evangelio. Recuerde que usted tiene la llave y recuerde a usted que tenemos que dar frutos, frutos de arrepentimiento y frutos de misericordia para con quienes no conocen a Jesús. Oremos. Padre amado, gracias Señor en este momento por este maravilloso caminar, Señor, en su palabra. Gracias, Señor, porque hoy hemos visto un paisaje perfecto y hermoso que debe estar dibujado en cada mente de nuestra, Padre amado, para hacer su voluntad. Necesitamos estar con Jesús, recibir su aura,
caminar, Padre Santo, como Jesús anduvo. No podemos hacer exactamente igual, pero permítanos al menos, Señor, esforzarnos y con la ayuda del Santo Espíritu, ciertamente glorificar a Jesús, glorificar su nombre y caminar en el Espíritu Santo. Bendiga, Padre amado, a cada uno de nosotros. Hemos recibido, Señor, estas 7 dádivas preciosas que Jesús nos ha dado en su venida, Padre amado. Y no podemos decir que se ha ido, porque Él está en la iglesia, en donde se invoca el nombre de Jesús. Dice, ¿dónde están 2 o más en mi nombre? Allí estaré. Aquí está su Señor presente y queremos su bendición y sobre todo, Padre amado, caminar buscando sus huellas en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.